hojitas muertas. Sí, estamos aquí. ¿Está grabando? Sí, un momentito. Sí, sí, estamos haciendo pruebas aquí de la grabación. Ah, muy bien. Sí, porque Entonces estamos ahorita en fase de pruebas. Bueno, ya estamos a algunos A 3 minutos. A 3 minutos. Si nos permiten, vamos a enlazar en vivo con Facebook. Y vamos a darle entrada a las personas que nos están. Sí, un momentito, estaremos en estos momentos enlazando. En unos momentos iniciamos. Perfecto. En unos momentos iniciamos. Bueno, pues muy buenas noches. Son las 7 de la noche. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan. A nombre de los integrantes de la corresponsalía Uruapan del Seminario de Cultura Mexicana, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Árboles Sagrados, tema que expondrá el arquitecto Saúl Alcántara Onofre, a quien le damos la más cordial bienvenida. La conferencia tendrá un tiempo aproximadamente de 40 minutos, 45 minutos. Posteriormente, al término de la misma exposición, nuestro expositor dará respuesta a las preguntas de todos ustedes que nos acompañen en las plataformas de Zoom o de Facebook Live. Las preguntas serán registradas por ustedes y, en caso de que las tengan, en el chat de cada una de las plataformas mencionadas. Para lograr que la conferencia se transmita con la mayor calidad, agradecemos a los participantes desactiven sus micrófonos de sus respectivos dispositivos, ya sean computadoras, celulares, tabletas, para que no haya interrupciones en la exposición de la misma. Las preguntas serán leídas por uno de nuestros compañeros corresponsales. Muy bien. Vamos a proceder para conocer un poco de la amplia trayectoria de nuestro expositor, por lo que agradecería a nuestro compañero corresponsal, Luis Eduardo Quesada
Bárcenas dar lectura a la semblanza de nuestro conferencista. Adelante, por favor. Gracias, apreciado presidente. Qué honor. El arquitecto Saúl Alcántara Onofre, miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. Cursa la licenciatura en Arquitectura en la Universidad Autónoma Metropolitana. Especialización en Restauración de Monumentos y Centros Históricos en la Escuela de Restauración de Monumentos y Centros Históricos de Florencia, Italia. Maestría en Arquitectura de Paisaje en la Universidad de Estudios de Génova, Italia. Doctorado en Diseño en la UAM. Workshop Bridging the Metropolitan Gaps in Shaping the Metropolitan Discipline, Singapore University of Technology and Design y Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Estados Unidos. Miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana, miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS, mexicano, organismo A UNESCO, profesor titular de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y coordinador del posgrado en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines. Autor de diversos proyectos de restauración integral, recuperación del patrimonio edificado y de paisaje, planes maestros paisajísticos y arquitectura contemporánea, entre ellos la Fortaleza de San Juan de Ulúa, Veracruz, antiguo atrio y convento franciscano de Santa Ana y Museo de las Yácatas, Tzintzuntzan, Michoacán, las plazas principales de Pátzcuaro y Uruapan, Michoacán, entre otros. Autor de 140 artículos relacionados a la conservación y salvaguardia del patrimonio cultural y natural. Autor del libro El Paisaje, del SCM. Coautor de los libros Campeche, Patrimonio y Paisaje, FONCA. La arquitectura de los olivos, Tzintzuntzan, Michoacán, y con el organismo ICA, San José de Costa Rica, Costa Rica. Hasta ahí la semblanza del arquitecto Saúl Alcántara Onofre. Muy bienvenido. Muchas gracias a nuestro compañero Luis Eduardo Quesada Bárcenas por la lectura de la semblanza. Pues bueno, pues vamos a iniciar con la conferencia con el arquitecto Saúl Alcántara Onofre, al cual cedemos el uso de la palabra. Señoras y señores, muy buenas tardes. Mi agradecimiento al presidente de la Corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana, Alfonso Nando, su secretaria Luis Eduardo Quesada, Alejandro Guizar, y sobre todo mis entrañables amigos a Silvia Martínez y Sadot García. Yo agradezco enormemente esta invitación, sobre todo que me une un sentimiento enorme con Uruapan, ¿no? Porque colaboramos juntos hace varios años con jóvenes de aquel entonces, bueno, yo creo que todavía son jóvenes, de aquel entonces municipio, con Silvia y Sadot, intervenimos en la plaza de Uruapan, que surge a partir de unas reuniones de proyecto del Seminario de Cultura Mexicana, con Salvador Aceves, Javier Hernández y el de la Voz. Y de ahí surgió una entrañable amistad por Silvia y Sadot y por Uruapan, ¿no? Y cualquier momento uno, si tiene posibilidad, me voy a Uruapan. Esta pandemia nos permite reunirnos por esta vía remota, pero no es lo mismo. Les decía, no es lo mismo terminar y comerse un buen churipo y unas corundas, ¿no? Pero en breve, yo creo que ya podremos hacerlo. Oye, mi participación tiene como designio la puesta en valor del pensamiento mesoamericano prehispánico, que siempre pensamos en todos los árboles que son exógenos, ¿no? Pero no en nuestros propios árboles. Y más importante es sobre la visión sagrada de la naturaleza, principalmente del árbol como individuo con alma, diferente a lo que concebimos hoy, utilizados para la construcción o para hacer muebles o para la planificación tradicional, o para
la planificación tradicional, que el árbol es meramente un adorno urbano, ¿no? En el siglo XXI hay algunos profesionales que emplean especies exógenas o que no son de estos ecosistemas, ¿no? No son nativas o endémicas, aunque haya pocos endemismos, para construir parques urbanos. Es vegetación que no tiene relación con nuestra cultura, ni con el palimpsesto del territorio, es decir, con la evolución, con la historia de nuestros paisajes, y además inhiben el crecimiento de la planta nativa y endémica. Ha habido casos en que se derriban árboles sagrados y centenarios para construir un banal camino de concreto armado. Por ejemplo, es de hace 2 años que un buen amigo, Teobaldo Aguiluz, me invitó a Huauchinango, Puebla, y cuando íbamos caminando por el bosque escuchábamos las sierras, las motosierras, y le digo, oye, ¿qué es esto? Dice, las motosierras trabajan las 24 horas al día en el cerro, llevándose los árboles, talándolos. A los propietarios, los talamontes les dan 3,000 pesos, el talamonte saca el árbol del cerro, ya son 5,000 pesos, llega un camión a pie de carretera, otros 3,000 pesos y se va, son como 8 o 9,000 pesos por árbol. Entonces, y se está deforestando 24 horas sobre 24. En la Mesoamérica prehispánica, el árbol era empleado por el ser humano como con un sentido religioso. El árbol, con sus derivados, era un ser protector, era el padre, era el cosmos. Fray Diego Durán, historiador y religioso español del siglo XVI, relata que los indígenas consideraban que los árboles tenían alma, igual que los seres humanos. Y cito, dan adoración a los árboles y a las plantas. Piensan que los árboles fueron hombres en el otro siglo, es decir, siglo XV, ¿no? Que ellos fingen y cuando se convirtieron en árboles, que se convirtieron en árboles y que tienen alma racional. Para comprender la importancia de la naturaleza relacionada con la cultura mesoamericana prehispánica, describo las narraciones de diversos cronistas del siglo XVI y voy a hablar breve, claro, de 3 códices prehispánicos, ¿no? Virreinales, antes de la llegada de los españoles, estos códices. De las investigaciones realizadas por Miguel León Portilla, Doris Hayden y Ángeles González Gamio, miembro titular también de este Seminario de Cultura Mexicana, sobre algunos de estos libros y códices antiguos, es reconocida algunas de las especies arbóreas. Los cronistas virreinales. Bernal Díaz del Castillo, conquistador y cronista español, hace referencia a la manera y persona del gran Moctezuma y de cuán grande señor era. Es una cita del mismo Bernal Díaz del Castillo. Relata la calidad y el orden de los jardines de sus casas de la manera siguiente. No olvidemos las huertas de flores, esto dice Bernal Díaz del Castillo, no olvidemos las huertas de flores y árboles olorosos, y de los muchos géneros de que ellos tenían, y de la diversidad de pajaritos chicos que los árboles criaban, y de qué hierbas medicinales y de provecho que en ellas tenía era gran cosa de ver. Y había un tanto que mirar en esto de las huertas como en todo lo demás, que no nos hartábamos de ver de su gran poder. Esta es una interpretación mía sobre el plano de Cortés y ahí ubico los jardines de Moctezuma, ¿no? La sociedad prehispánica se identificaba por su armonía y dominio sacro de la naturaleza, cosa que hoy día realmente se le agrega a la naturaleza, ¿no? Como premisa de libertad, cuyo contenido espiritual era el paisaje, y yo lo digo, es el Altépetl, acá en el altiplano, ¿no? Que los españoles le llamaron pueblo. Altépetl se imaginaba a sí mismo como un pueblo separado en forma radical de los demás. El Altépetl abarcaba tanto el centro urbano o cívico como el territorio entero de la ciudad, incluso la zona rural. Entonces yo lo traslado a mi profesión. Entonces el Altépetl es el paisaje. Con relación a la divinidad llamada Camaxtli, Fray Diego Durán es otro cronista del siglo XVI, narra que era el dios de los habitantes de Huejotzinco y de Tlaxcala.
y de los conjuros que él leyó son dignos de venerar. Y menciona lo siguiente Durán. Describe la correspondencia del dios Tlaloc y sus fiestas en las que destaca la jerarquía del árbol como padre de todos. Sí me gusta mencionarles esta imagen. Ahí vemos a Tlaloc, que no solo era el dios de las lluvias, era el dios de las chinampas. Ahí tiene una coa de palo y está cuidando una milpa. Está el canal ahí y después tenemos un Tlaloque, porque también era muy temido. Era el oficial de Tlaloc porque traía inundaciones y rayos y centellas, ¿no? Y menciona a Durán lo siguiente: las fiestas se hacían en un bosque que se hacía en el patio del templo, delante de la imagen del ídolo Tlaloc, en medio de la cual en el cual el bosque hincaban un árbol altísimo, el más alto que en el monte podían hallar, el cual ponían como nombre Tota. Allá en Siritzícora, Michoacán, donde son mis papás y donde soy oriundo, pues a los padres también les decíamos Tata, ¿no? Entonces hago esta referencia, Tota, Tata, que quiere decir nuestro padre. Todo enderezado en aquel ídolo era el dios de los montes y bosques y de las aguas. Es de advertir que la figura del árbol se honraban con el nombre de padre. ¿Qué quiere decir Tota? Durán, Diego Durán, lo enmarcaba en correspondencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que los mexicas, o mexicas aztecas, les decían Tota, Topitzin y Yolametl. En náhuatl se interpreta como los que tienen corazón. Estas expresiones quieren decir nuestro Padre, nuestro Hijo y el corazón de ambos. Continuemos con la narración de la fiesta de Tlaloc. Aquí les voy a mostrar 2 o 3 imágenes cuando con el arquitecto Salvador Aceves y el de la voz participamos en el proyecto, y Pancho Serrano, del nuevo vestíbulo hacia Templo Mayor a un lado de la Catedral Metropolitana. Era una área que no había sido explorada y que conforme iba haciéndose la excavación, resulta fantástico que se encuentra ese árbol que describe Diego Durán, es Tota. Entonces, para mí fue muy emocionante. Desafortunadamente, bueno, llegaron los de Lina, dicen que era un encino, se lo llevaron, no sé dónde estará, pero yo pienso que es un árbol acuático, seguramente un ahuehuete o, como en Michoacán se les dice, un sabino, ¿no? En medio de este bosque ponían a un árbol muy grande y coposo, y alrededor de él otros 4 pequeños. Lo veíamos en la... Ay, no puedo regresar. Veíamos esta parte de aquí. En medio de este bosque ponían un árbol muy grande y coposo y alrededor de él otros 4 pequeños, el cual árbol traían, y es que iban todos los ministros y mancebos de los templos y recogimientos, escuelas, colegios, pupilajes, y todos sin quedar chico ni grande, mozo ni viejo, iban al monte de Culhuacán, y en todo él buscaban el árbol más alto, hermoso y coposo que podían hallar, y el más derecho y grueso. Hallado el árbol, a su propósito, con unas sogas, cogíanle todas las ramas, liándolas al tronco muy bien liadas, de suerte que ninguna rama ni hoja de él pudiese ser arrastrada por el suelo. Acabado que le acababan de liar, venían los hacheros y cortaban el árbol, el cual tenía atado con otras sogas, de suerte que cortado no cayese al suelo, sino que como iba cayendo, le iban sosteniendo con aquellas sogas y con horquillas, de suerte que le iban recibiendo en las manos, pero jamás debería tocar el suelo. Después de recibido, sin que llegase al suelo, le sacaban del monte, sin ponerlo en el suelo a descansar, y le traían con gran regocijo de cantos y bailes y algazaras, y así le metían en México, con el mismo alboroto que suelen, y llevándose al templo el dicho, donde en medio de aquel bosque tenían hecho un hoyo hondo, donde en llegando lo plantaban tan derecho y bien puesto que parecía que había nacido ahí. Y luego lo tornaban a deshilar las sogas que tenían liadas las ramas, y tomábanse extender y ensanchar como había estado en el monte. Me interesa mucho leer estas citas de estos cronistas para que veamos la pasión que se tenía por esta vegetación sagrada, ¿no?
A este árbol ponían como nombre Tota, que quiere decir nuestro padre, a causa que a la redonda de él ponían otros 4 más pequeños, quedando él como padre de los demás. Puesto el árbol grande y los 4 pequeños en cuadra, quedando Tota en medio, de cada arbolillo pequeño salía una soga de paja torcida y venía a atarse al de en medio grande. De manera que de los 4 arbolillos salían 4 sogas y venían todas 4 a atarse al árbol del medio que se decía Tota. Entonces, para nosotros este es Tota, ¿no? No lo vieron los españoles, estaba un sustrato más bajo. Vemos ahí que están los pilotes de ahuejote, de madera, para construir encima un edificio. En el lugar que plantaban el árbol, daban en sacrificio sus pertenencias, como joyas, piedras, collares, brazaletes, en tanta abundancia como en el monte lo habían ofrecido antes de cortar el árbol, echándolo todo en la laguna. En donde cada año echaban tanta cantidad de oro, y ya esta es la cita, piedras y joyas que eran de maravilla. Aquel gran tesoro de Motecuzoma, que se desapareció cuando se ganó la tierra, que la fiesta que se hizo mientras don Hernando Cortés estuvo haciéndose en Tlaxcala, que los indios echaron todo allí en aquel ojo de agua, el cual acabado, y la ofrenda, con todos los demás ceremonias de hincar el árbol Tota. Cesaba el tañer y el cantar y todos los demás regocijos, y con mucho silencio se volvían todos a la ciudad. Y como cada año hincaban un árbol de aquellos. Dice que había tantos árboles secos de aquellos junto a aquel ojo de agua, que ya los ponían apartados de él, por no haber lugar, y que esto se hacía así. Yo me acuerdo que, esto dice Durán, vi de los troncones de los árboles ya más viejos hincados en el agua. Esto es lo que yo también tuve esta sensación con el arquitecto Aceves al descubrir esto en las excavaciones arqueológicas. Me decían que eran árboles que antiguamente había allí. Y como ignoraba al principio, creí que eran árboles nacidos ahí, hasta aquí vine a saber de qué raíz lo que era. O sea, imagino que los habían traído, ¿no? Yo creo que hoy en día hay vestigios de ellos, y dicen estos naturales que si aquel ojo de agua se alegrarse y limpiase, que se hallarían muchas cosas preciosas, oro, joyas y piedras, que eran realmente lo que buscaban los conquistadores, ¿no? Cuando Durán hace alusión a la diosa Xochiquetzal, este Xochiquetzal y Xochiquetzal, indica que su fiesta era denominada el desprendimiento de las rosas. Es cuando se avecina el invierno y las flores comienzan a caer. En esa época, los españoles le decían rosas a todas las flores. Y la celebración consistía en lo siguiente. Había una solemne fiesta por el desprendimiento de las flores, de mucho regocijo y contento, celebrando en ese mismo día una diosa que llamaban Xochiquetzali, que quiere decir plumaje de rosas. Tenían en este día tanto contento cuanto era, y es el contento que reciben y el deleite de oler las rosas de cualquier género que sean agora, o sea, dijo es ahora, tengan buen olor, sean rosas, que con olerlas estará el más contento del mundo, de lo cual son en general estos naturales sensualísimos y aficionados, poniendo su felicidad y contento en sentarse oliendo todo el día una rosita o un súchil, compuesto de diversas rosas, los cuales todos sus regocijos y fiestas celebran con flores, y sus presentes ofrecen y dan con flores. El alivio del camino, la paz, lo pasan con flores. Es, en fin, tanto gusto y cordial oler las flores que al hombre le alivian y se la pasan con olerlas, ¿no? Y así se la pasaban la vida en flores. Viéndolos tan aficionados a flores y rosas, celebraban una fiesta solemnísima a las rosas, y era cuando ya se iban acabando, que entonces, como venían ya los hielos y habían de faltar por algunos días, hacían cartonestolendas. Así esta ciega ignorante nación, este día enramaban y componían de rosas sus personas y sus templos y causas y calles. Bueno, esto dice Durán, Diego Durán, estos
una población ciega e ignorante. Imagínense siempre estar oliendo flores, este aprecio por el olor, por la vida que nos dan la naturaleza, ¿no? Los mexicas tenían otra fiesta de rosas que era dedicada a Xochilhuili. Y así en Rosados hacían diversos bailes y regocijos y fiestas y entremeses de mucho contento y alegría, todos al honor de las rosas, llamando este día Xochilhuitl, que quiere decir fiesta de rosas. Y ningún otro aderezo de gala, ni oro, ni plata, ni piedras, ni plumas sacaban este día a los bailes, sino solamente rosas. Además de ser día de rosas, era día de una diosa, como dije ya anteriormente, que llamaban Xochiquetzali, la cual era abogada de los pintores y las labraderas y tejedoras de labores, de los plateros, entalladores, etc. Y de todos aquellos que tenían oficio de imitar la naturaleza, tocante a cosa de labor o dibujo. En mi opinión, también es la deidad de los arquitectos paisajistas. Entonces, Xochilhuitl. Por otra parte, la fiesta de Tlazochimanco, que quiere decir repartimiento de rosas, en esta fiesta los mexicas gozaban de las rosas que en este momento había, y en ellas se encontraron los xochimanques, que somos los que vemos en las imágenes. Son los oficiales de las flores, quienes componían las guirnaldas y adornos de sarta de flores. Porque toda la mayor solemnidad que se hacía para presentarse rosas los unos a los otros, todos los señores no salían de sus casas, ni atendían en una cosa alguna más de estar sentados en unos asentaderos, cercados de rosas, tomando una y dejando otra, mostrando gravedad y señoría. Los reyes se ponían aquel día sus coronas en las cabezas. El baile de aquellos me gustaba. Era que los aderezos de rosas se hacía, con las cuales se coronaban y cercaban, para el cual baile en el Momochtli, principal del templo, de su gran dios Huitzilopochtli, hacían una casa de rosas y hacían unos árboles a mano, muy llenos de flores, olorosos, y donde hacían sentar a la diosa Xochiquetzal, quien salía para recibirlos y los tomaba de las manos y los hacía sentar junto a sí, haciéndoles mucha honra y acatamiento, como tales dioses merecían. Ahí les daban rosas y humazos. Aquí vemos todas estas imágenes del Códice Florentino, en la cual cuando iba un Huaytlatoani o un gran emperador a visitar otro, lo que se ofrecían eran flores. Al lado vemos un agricultor que va cortando el acanto, el acanto. Los mexicas también veneraban los cerros. Bueno, este de aquí es la representación de Xochilpili. Esta es una escultura que se encuentra en el Museo de Antropología y los diferentes códices de Xochilpili, ¿no? Este es el Cerro de Tlaloc en el Valle de México, en donde prácticamente todos los aposentos y zonas arqueológicas están orientadas hacia y con las visuales hacia el Cerro de Tlaloc, ¿no? Los mexicas también veneraban los cerros. Por ejemplo, les hacían una fiesta que llamaban Tepelhuitl, que quiere decir en náhuatl fiesta de cerros, en la veneración del cerro de Popocatzin, que hoy nombramos Popocatépetl, ¿no? Ah, no, perdón. Toda la multitud de la gente que en la tierra había se ocupa en moler semillas de bledos y maíz, y de aquella masa hacen un cerro, o sea, como una maqueta, que representaban el volcán, el cual ponían sus ojos y su boca, y le ponían en un preeminente lugar de la casa, y alrededor de él ponían otros muchos cerrillos de la misma masa del tzoali, o sea, de maíz, con sus ojos y su boca, los cuales todos tenían sus nombres, que uno era Tlaloc y el otro Chicomecoatl o Izcatepetl y Amatlalcueye, y juntamente con Chilchihuitlicuye, que era la diosa de los ríos y fuentes que de este volcán salían.
Bernal Díaz del Castillo relata una de las fiestas que siguen la tradición de la veneración del árbol y menciona lo siguiente. Este es un ahuehuete, es un sabino, y abajo es el códice florentino, ¿no? Amaneció hecho un bosque en la Plaza Mayor de México, con tanta diversidad de árboles, tan al natural como si allí hubieran nacido. Había en medio unos árboles como que estaban caídos de viejos y podridos, y otros llenos de moho, con unas hierbecitas que parece que nacían de ellos. Y dentro, en el bosque, había muchos venados y conejos y liebres y zorros y adibes, y 2 leoncillos, y 4 tigres pequeños, y teníanlos en corrales que hicieron en el mismo bosque, y había otras arboledas muy espesas o algo apartadas del bosque. Esta es una interpretación, no recuerdo ahorita el autor que escribe en la revista Arqueología Mexicana sobre jardines antiguos, hace esta interpretación de del Códice Florentino, lo que era el jardín del Señor de Iztapalapa. Son de las pocas imágenes esta y otra que hay en el Códice Florentino de cómo eran estos jardines formales en el México antiguo, ¿no? Les voy a contar algo bien interesante, que en 1633, el cronista Jacinto de la Serna, que fue un sacerdote de la curia del Sagrario Metropolitano y 3 veces rector de la universidad, narra, al igual que Fray Bernardino de Sahagún, que los indios atribuían alma racional a los árboles y que originalmente eran seres humanos. Y menciona Jacinto de la Serna. Piensan que los árboles fueron hombres en el otro siglo, que ellos fingen y que se convirtieron en árboles y que tienen alma racional como los otros. Y así cuando los cortan para el uso humano, para lo que Dios los creó, los saludan y les captan la benevolencia para haberlos de cortar. Cuando los cortarlos rechinan, dicen que se quejan. Vemos son las mismas descripciones que dice Diego Durán un siglo antes. Teniendo los indios de este pueblo de Coyoacac obligación de poner una viga grande, aquí hace un relato de lo que aconteció en una parte de la población hacia el sur de la Ciudad de México, hacia Toluca, perdón, en el puente del río de Toluca, que es un paso para que toda esa tierra de Michoacán, que es un paso para la tierra de Michoacán, ya dice aquí en el siglo XVII, cuando fueron a él al monte a cortarla, el gobernador hizo llevar la cruz con su manga, ciriales y cantores. Y habiendo convocando todo el pueblo para que esta acción, subieron al monte y cortaron el árbol. Y así como cayó, llegó una india vieja y le quitó las ramas y fue al tronco donde había sido cortado y poniéndolas en sí misma lo consoló con muchas palabras amorosas, pidiéndole que no se enojase, que lo llevaban para que pasasen todos hacia la tierra de México, hacia Michoacán. Antes de arrastrar el árbol, pusieron en su lugar donde había caído un pedazo de cirio encendido, de los que habían quedado del Jueves Santo, y le dijeron, un respetuoso muy solemne, echándole agua bendita, y mucho pulque, con que otro día llevaron la viga labrada hasta el puente con mucha vocería y algazara, diciéndole responsos en las misiones que hacían. Otra parte, es otro relato también de Jacinto, dice, en el pueblo de Jalatlaco, tuve noticia de un suceso, que como se moría tanta gente, no solo en aquel pueblo, pero en todo el valle, llegó en aquella ocasión un indio viejo y les dijo que si no enterraban una viga que estaba una legua delante de su pueblo, no había de cesar la enfermedad y que enterrada cesaría todo al día siguiente. Fueron todos aquellos de aquel pueblo a la parte donde estaba la viga y llevaron cruz alta, ciriales, incensario y todo lo demás necesario a un entierro, cera y agua bendita. Y habiéndole dicho su responso, trajeron la viga cargada y por el camino vinieron haciéndole posas y cantándole responsos y la enterraron en el cementerio de la iglesia de Pechuaca. Y viniendo a noticia del ministro, que como tan celoso del servicio de Dios nuestro Señor, y como tan gran ministro, desenterró la viga,
halló que al enterrarla le habían echado mucho pulque y tamales. Quemóla públicamente y castigó a los delincuentes. Ahora voy a hablar de los códices. Para los mesoamericanos prehispánicos, los libros tenían muchas funciones, tanto en su vida religiosa como política, social y la militar. En las diversas lenguas hay palabras que expresan una idea afín. Miguel León Portilla describe el término libro o códice de la siguiente manera. Daré como muestra el caso del náhuatl, dice León Portilla. Amochtli está compuesto de amatl, papel, hecho de la cutícula fibrosa subyacente de la corteza del árbol amate, del género ficus, y doxtli, lo que está enderezado o emplastado. El arte de escribir, de dibujar, de hacer libros pertenecía al universo de las cosas divinas. En su origen era un preciado regalo de los dioses, tan precioso como las flores y los cantos era lo que se encerraba y que era lo que se encerraba en los libros. Estos son el Códice Vindovenense y el Códice Selden. El Códice Prehispánico Vindovenense Mexicanos I, de procedencia mixteca, se denomina así por encontrarse en la Biblioteca Nacional de Viena. Es el libro más extenso producido antes de la conquista española. Los códices Vindovenense y Selden tienen en común la trama del árbol que da surgimiento a la vida mixteca. Se ve el árbol de Apoala, que está formado por el cuerpo de una mujer cuya cabeza se hunde a modo de raíz en la tierra. Ahí la podemos apreciar, es el del lado izquierdo, ¿no? Su cuerpo se yergue hacia arriba y se divide en dos grandes ramas que son sus piernas. De entre ellas sale una pequeña figura humana. A ambos lados hay un personaje con una especie de punzón. Están ellos horadando o penetrando el cuerpo de la diosa mujer árbol. Por otra parte, Thomas Ibach, describe la leyenda del árbol de Apoala de la siguiente manera. Un hombre se fue a la montaña. Había estado ya 8 días cuando contempló un árbol sagrado al que llaman Nu Yundu. Se acercó a él y le hizo un agujero de un lado. Luego tuvo relaciones con él. Cuando habían pasado 3 o 4 meses, fue a mirarlo y vio que el árbol estaba hinchado. Contó los meses, regresó allí, hizo un agujero del estómago del árbol y vio que había dentro de él un hombrecillo. Miguel León Portilla complementa la narración de la siguiente manera. Como salió el hombrecillo aquel por las piernas de la diosa, es decir, que por en parte de las ramas que representaban sus piernas. Tomás Ibach culmina diciendo lo siguiente. Cuando el hombrecillo creció, se hizo fuerte, muy fuerte, adoró entonces a ese árbol. En verdad mucho. El árbol que estaba allí colocado como cabeza abajo, él fue y lo colocó con sus raíces donde deben estar. Así que colocado por él, el árbol creció y así nunca habría de secarse y nunca de morir. Es sorprendente la historia, pero es cierta la supervivencia de esta tradición que se remonta por lo menos a 2 siglos antes de la llegada de los españoles, es decir, al tiempo que se pintó el Códice Vindovenense. En el mismo códice se comenta que es asombroso la semejanza entre lo que la oralidad aporta y lo que el códice representa. Alfonso Caso relaciona los códices Vindovenense y Selden como el universo de los mixtecos, que dan testimonio de su rico colorido, de sus pinturas y sus glifos que supera la escritura alfabética. Diversos personajes, hombres y mujeres, aparecen cuando en escenarios de los que hay montañas, lagos, valles, ríos, cuevas, caminos, edificaciones de palacios, templos, observatorios, murallas, juegos de pelota y también una gran variedad de árboles, plantas, flores, animales, águilas, jaguares, monos, tlacuaches, perros, entre otros, ¿no? Aquí, unas de mis hipótesis son las siguientes.
Estos dos códices son mixtecos y en el relato de ellos se habla que son del poblado del río de Nochistlán. Y del lado izquierdo podemos ver que tiene toda la forma de una ceiba. Está ancha, tiene sus espinas y las flores así como esponjadas, ¿no? El de la derecha es un ahuehuete o un sabino, porque todo lo que está abajo significa el agua y cómo yergue y cómo están sus ramas. Este es otro códice maravilloso, es el Cosmos, ¿no? Es el códice Verheber-y-Meyer. El nombre del códice prehispánico Verheber-y-Meyer es debido a los apellidos de sus antiguos propietarios. Es el libro llamado Tonalamate de los Pochtecas, es decir, el libro de los días y destinos. Actualmente se mantiene bajo resguardo en el Merseyside Museum de Liverpool, Inglaterra. Es un documento significativo para el conocimiento del universo y el espacio cósmico precortesiano. Nos ofrece una imagen de la concepción mesoamericana del mundo. El documento presenta la imagen cósmica del espacio horizontal, se muestra como una pareja principal que da ser a otros sujetos divinos y al árbol del origen. Para el estudio del árbol y las aves sagradas, la primera página es la de mayor interés, que es la que estamos viendo. El espacio cósmico está dividido en 5 grandes sectores: el oriente, en la parte superior. Los prehispánicos siempre, precisamente, se orientaban al oriente y nosotros nos orientamos al norte, curiosamente, ¿no? El norte a la izquierda, el poniente abajo, el sur a la derecha y además del espacio cuadrado que enmarca el centro del mundo. En el centro de la página, donde se ubica Tlalchico, el ombligo de la tierra, hay un espacio cuadrangular con la imagen del dios fuego Xiuhticutli. Por la presencia del pájaro de plumas azules, que se dice de los demás aves de las hierbas, también se puede llamar Xiuhtotl. Cada uno de estos sectores está constituido por 2 elementos. Por una parte, hay un espacio trapezoidal que incluye... Por una parte hay un espacio trapezoidal que incluye en cada caso 2 deidades. Lo vemos cada trapecio en los 4 puntos cardinales. Un árbol y un ave cósmicos. Por otra, hay otro espacio oblongo a modo de herradura, situado en cada uno de los ángulos de la imagen del universo. En los extremos superiores de tales espacios oblongos están los círculos con glifos portadores de los años. Estos se hallan sobre los cuerpos de 4 aves. La unificación del tiempo al espacio cósmico en general está indicado por los glifos de los años, el recuento de los días y destinos. Respecto a los otros 8 dioses, cuyas imágenes se incluyen por parejas en los respectivos espacios trapezoidales, importa destacar que junto con Xiuhtecutli integran el grupo de los que se conocen como señores de la noche o acompañantes de la noche. Este es el oriente. Están los dioses circundados por una franja roja y tienen ante sí un árbol sobre la representación del sol, la que a su vez se halla encima de la plataforma de un templo. Este árbol florido con tronco y ramas de color azul. Sobre él posa un árbol, un ave quetzal. El conjunto de la impresión da una figura de T, de la letra T. El árbol podría designarse como Quetzalcahuitl, árbol quetzal. Bajo el ave que lleva el círculo con el símbolo del año Acatl, caña, se ve en este códice una planta en una de cuyas ramas está posada un ave con un disco amarillo en su pico. Leyendas y mitos mayas relacionadas con el origen del universo refieren que Kukulcán, el dios creador semejante a la serpiente plumada, coronada con plumas de quetzal, es decir, Quetzalcóatl o Itepeu, el dios del cielo, y que estaban ocultos bajo plumas verdes y azules de quetzal, a quienes se les llama Gucumats. Su atributo es que son los grandes sabios, pensadores,
crearon el mundo y lo ofrendaron en dar vida a las aves. Carlos Navarrete Cáceres, arqueólogo y antropólogo guatemalteco, me mencionó que el quetzal vuela de manera serpenteada, lo cual simboliza el dominio de la tierra. Era el dios del aire, sus plumas eran veneradas como un símbolo al crecimiento de las plantas. El quetzal nació de los alientos que los dioses dirigieron a un árbol de Guayacán, que lo defino como el Guayacán azul o Guayacán sanctum, en nombre científico. Enseguida, a la exhalación de los dioses, el árbol de Guayacán, las hojas azules verdosas salieron volando de manera circular, al igual como vuelan los quetzales, y en su revoloteo adoptaron la forma de esta ave de majestuoso y largo plumaje. Para la cosmogonía maya, el quetzal es símbolo de fertilidad, exuberancia y autoridad, por lo que es considerada una ave sagrada. El árbol que menciona a León Portilla como Quetzalhuitl, árbol quetzal, en realidad es el Guayacán sanctum. Este es el norte. Dentro de la franja de color amarillo que delimita el espacio trapezoidal, en medio de los dioses se yergue otro árbol de color azul, con espinas y dos ramas horizontales que rematan en brotes de flores. Sobre el árbol, verosímilmente un mezquite, descansa lo que parece ser una aguililla. El árbol se halla sobre un recipiente con ofrendas de sacrificio. En él hay una bola de hule, un hueso y una púa de maguey. El mezquite y los dioses Tlaloc y Tepeyotli simbolizan que los hombres que nazcan en la fecha de su fiesta serán estimados, presuntuosos y ricos. Esto es para los chichimecas. Los árboles estaban asociados con su cosmovisión. Tras el triunfo de los olmecas en Cholula, Xicoatl y Quetzalteyuacac hicieron un acto de penitencia al flechar 4 árboles ubicando al mezquite al norte. Kirchhoff escribe que el mezquite constituyó parte de un ritual chichimeca, en el cual los frutos tlatoque deberían tenderse sobre ramas de un mezquite blanco para hacer, los futuros tlatoque, o sea, los futuros tlaloques, los futuros gobernantes, deberían tenderse sobre ramas de un mezquite blanco para hacer una vigilia de 4 noches y 4 días y pasar la desolación. Al ayunar y padecer, el águila y el jaguar les darían de beber y comer. En este rito, los chichimecas lograrían el título de tlatoani, es decir, de gobernante o emperador, y saldrían por primera vez a una dinastía como señores de un pueblo. En la cultura náhuatl, el mezquite encierra a un solo en gestación. La hendidura amarilla que se observa en el tronco del árbol azul, según Patrick Johansson, podría aludir a la penetración de Quetzalcóatl en el árbol, ya que Quetzalcóatl se fue a un desierto y tiró un flechazo a un árbol y se metió en la hendidura de la flecha y ahí murió. El mezquite estaba asociado a la muerte, su dirección al norte y al inframundo. Está determinado como la naturaleza primigenia. Tanto Maximino Martínez, que fue uno de los fundadores, o yo creo casi fundador de este Seminario de Cultura Mexicana, un biólogo, Maximino Martínez, como Ramírez y Alcocer, definen que el mezquite amarillo, rojo, verde, prieto, y consideró que también el mezquite azul es la especie Prosopis juliflora. Finalmente, el poniente. Dentro de la franja de color azul que limita el espacio trapezoidal es el penúltimo árbol. En medio de las dos diosas está un árbol de tronco blanco, inverosímilmente un quetzalpochotl, ceiba preciosa, con brotes y 2 largas ramas horizontales que terminan en bolas de plumas. Sobre él se yergue Huitzilopochtli, colibrí. El árbol cósmico descansa sobre lo que parece ser una olla, con rasgos verosímilmente de una deidad nocturna. Cuando el sol ha entrado ya en casa por el poniente. Pasando al espacio oblongo, a la izquierda se ve una cactácea florida cuya raíz es la cola de una serpiente de coralillo. Quetzalcóatl arroja piedras al árbol viejo, las cuales penetran al árbol,
Cacalacui y quedan clavadas. Este esquema de acción narrativa, así como el hecho de flechar el pochotl, la ceiba, corresponden a una muerte infringida al árbol viejo, pero una muerte regeneradora si consideramos la penetración del árbol como un elemento fálico pétreo e ígneo que representan las piedras y para el pochotl las flechas que clavan la ceiba. En la cultura maya, la ceiba, Yaxixmiche o árbol verde sagrado, que enalteció al cielo durante la creación del universo, él es el árbol de las 4 esquinas que sostiene el mundo y el cielo. De frente a una ceiba, que hace poco, por conducto del Seminario de Cultura Mexicana y el gobierno municipal de Chiapa de Corzo, declaramos una ceiba monumento estatal, ¿no? Municipal. No se puede concebir como era un pilar del mundo la ceiba, ¿no? Ha coexistido como el ser que conectaba con el cosmos. Su tronco era la tierra, en donde el ser humano desarrolla su vida, sus ramas sostienen los diferentes niveles del cielo y sus raíces se vinculan al inframundo. Y menciona el libro de Chilam Balam, de Chuyamel, lo siguiente: se levantó la grande madre Ceiba en medio del recuerdo de la destrucción de la tierra. Se asentó y alzó su copa pidiendo hojas eternas, y sus ramas y sus raíces llamaban al Señor. En mi opinión, el árbol sagrado y central, el árbol mítico del Axis Mundis, es la especie vegetal determinada, aunque su existencia sea mítica, de cierta manera es real, es considerada un símbolo. La ceiba siempre se encuentra plantada en el centro de las comunidades mayas como el árbol sacro de la vida. Henry Corol Cosiva escribe que en la iconografía prehispánica no es posible reconocer a la ceiba pentandra, pero esta especie arbórea, ¿no? Capturó durante el periodo virreinal la riquísima mitología del árbol del mundo. Ellos lo consideraban el árbol del mundo. La ceiba se identificaba por su tronco abultado y sus características espinas leñosas, cónicas, mismas que también aparecen en las columnas que representa Kukulcán, serpiente emplumada, dios del viento y de la tormenta. Yo estoy convencido que la personificación de este árbol venerable es la ceiba pentandra. Finalmente, en el rumbo sur, la franja que circunda el espacio trapezoidal es de color verde. En medio de los dioses hay un árbol de cacao que brota de las fauces del monstruo de la tierra. Sobre el árbol posa un perico o loro, verosímilmente un cocho. A la izquierda, dentro del correspondiente espacio oblongo, se llega a una planta de maíz con un conejo en su parte de abajo. El cacao, definido simbólicamente como Asti Yolot, es decir, sangre de corazón, es el alimento o bebida exclusiva de la nobleza. Aquí hay un relato de Bernal Díaz del Castillo que describe la comida entre Hernán Cortés y el señor Moctezuma. Y después que el gran Moctezuma había comido, luego comían todos los de su guarda y otros muchos de sus serviciales de casa, y me parece que sacaban sobre 1000 platos de aquellos manjares que dicho tengo. Después jarros de cacao con su espuma. El cacao ha sido una de las especies vegetales que dieron sustento a las sociedades prehispánicas. En Mesoamérica, las principales zonas productoras de esta planta estaban en el Soconusco y Tabasco. Las evidencias más antiguas de la presencia de cacao venían de representaciones de la planta, del fruto o de las semillas procedentes del área maya y corresponden hacia el año 200 después de Cristo, de acuerdo con análisis químicos realizados en residuos de recipientes por el INAH. En conclusión, en el transcurso de esta mirada histórica, confirmamos que la naturaleza y principalmente el árbol, desde el punto de vista simbólico y sagrado, ha sido un antecesor del ser humano y simboliza a nuestro padre Ihuaytlatoani, o gran emperador. Tenía vida espiritual propia, y la población lo veneraba ofreciéndole responsos, canciones y palabras de devoción. Le ofrecía hasta sus tesoros,
y hasta su propia sangre. El árbol con sus derivados era un ser protector, era el Padre, el cosmos, servía a la humanidad en toda su existencia, personificaba la creación, la vida, la muerte, el sustento, el beneficio utilizado y sagrado en muchos sentidos. Ha sido sacro, celestial, profano, venerado y útil, según los códices o el cronista que los describe. Coincido con Doris Hayden, que el árbol es uno de los regalos de la naturaleza, que los antiguos mexicanos respetaban y hasta lo convertían en deidad. Es un ser que forma parte de la comunidad que merece ser amado, que por lo que veían como parte porque lo veían como parte de su familia, como ascendiente divino y venerable, como lo mencionó ya finalmente Diego Durán. Los árboles fueron hombres en el otro siglo, que ellos fingen y que se convirtieron en árboles y que tenían alma racional. Pues les agradezco mucho que me hayan escuchado, me pasé algunos minutos y quise irme más rápido para mostrar más de mis imágenes, ¿no? Pero este es así una pincelada de lo que considero la vegetación sagrada y que todas las especies de los árboles que he mostrado en este momento y que son algunos de 200 años antes de la llegada de los españoles, viven en nuestros ecosistemas, están presentes y podemos reintroducirlo en nuestras ciudades inhóspitas que cada vez se vuelven desiertos de asfalto y concreto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, arquitecto. Gracias por su magnífica conferencia. Pues bueno, a continuación vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Agradeceré a nuestro compañero corresponsal Alejandro Guizar Murrieta coordinar la etapa de preguntas y respuestas para los asistentes. Muchas gracias, Ale. Gracias, señor presidente. Y bueno, pues en este momento damos paso a la sesión de preguntas y respuestas con el arquitecto Saúl Alcántara. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, bueno, pues es el momento de hacerlo. Adelante. Rigoberto Ramos Ávila, adelante, por favor. Muy buenas noches, Saúl, y buenas noches a todos. Rigo, sí. Un enorme gusto poderte escuchar por este medio. Un excelente amigo y excelente ponencia. Espero que el seminario nos dé la oportunidad de escucharte nuevamente. Habemos algunos compañeros que estamos aquí en Uruapan estudiando un posgrado en arquitectura del paisaje. Entonces, si el seminario nos lo permite, que nos pudieras agendar otra charla, excelente, y pues felicitarte, Arqui, y estamos aquí a tus órdenes. Esperamos que pronto vuelvas a venir a Uruapan a acompañarnos a comernos el churipo con las corundas, y esas pláticas increíbles que tuvimos aquí cuando se remodeló la plaza, y ahorita que mencionabas de las ceibas, todo ese bagaje y toda esa cultura que tienes. Cuando fuimos aquí al hotel, La Mansión, que hay 2 ceibas hermosas que están allá afuera del hotel. También yo creo que hay aquí un vestigio muy grande. Las veces que nos platicaste del coquito, el que estaba allá afuera del Templo de la Inmaculada, las palmeras. Es un honor escucharte y pues agradecerle al seminario por esta gran oportunidad de poderte escuchar nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Rigo. Y bueno, siempre es un honor y un placer estar con mis amigos de Uruapan y qué daría yo por estar por allá, ¿no? Sería fantástico escuchar el sonido del río Cupatizio, ¿no? Y además en Uruapan se da todo, es un vergel Uruapan, ¿no? O sea, viven ustedes en la naturaleza y naturaleza sagrada, ¿no? Tú dijiste del coquito, es otro, un Pseudomonas ellipticum, también es un árbol sagrado y está en los códices. O sea, todos los árboles nuestros están en los códices y se veneraban. Y ahora los despreciamos. Me llamaron hace poco de San Cristóbal de las Casas, quieren talar unos fresnos de 200 años.
porque están levantando las banquetas. En Tlaxcala también fuimos ahí a evitar un desastre, porque ahí hay fresnos como 300 años que estaban tirando una pared y una banqueta. Dije, lo que hay que tirar es la pared y la banqueta, no el árbol, ¿no? Porque es un ser vivo. Y no entendían que era un ser vivo, ¿no? Pero en fin, ustedes viven en la naturaleza, yo creo que no lo aprecian, pero su ciudad es verde. Ay, me encantan esas palmeras de la plaza, flacas, flacas, largas, largas, pero son un landmark que uno ve las palmeras, allá está la plaza principal, no se pierde uno por las palmeras, ¿no? Y aquí nosotros, bueno, en Reforma tenemos nuestra palmera también, la de Florencia, ¿no? Pero aquella de la calle de Florencia, pero la de ustedes son doble de grandes, ¿no? Flacas, flacas, ¿no? Eso sí. Y su fronda arriba. Creo que son 4, si no mal recuerdo. Gracias, Río. Contrario, Sal, muchas gracias. Quedo de ustedes. Muchas gracias, Rigoberto, por tu participación. Arquitecto, tenemos un comentario de Marcela Pantoja. Dice, qué bella charla, felicidades y que no sea la última vez. Hilda García dice, muy interesante, muchas gracias, qué bonita es la naturaleza. Bueno, a continuación le damos la palabra a nuestro compañero Luis Eduardo, que tiene una pregunta. Adelante, Luis Eduardo. Gracias, Alejandro. Arquitecto Saúl, quisiera preguntarle, ¿nos puede contar un poquito más de cuál fue la directriz o cuáles fueron los criterios y qué se trató de cuidar del centro histórico de Uruapan para cuando vayamos a verlo nuevamente, saberlo apreciar desde los ojos de quien lo restauraron? Con gusto. Bueno, no tengo ahorita ni manera de buscar mis archivos, ¿no? Pero tenemos bocetos primigenios a mano libre que hacíamos algunos en el taller con Rigo, ¿cómo se llama la otra jovencita? Gloria, ¿no? Gloria, y bueno, más gente, y todos, digamos, liderados por Silvia y Sadot. En primera instancia, y no nada más en Uruapan, también lo hicimos en Pátzcuaro y en otros jardines, ¿no? Importantes. Lo que siempre empiezo a establecer es tanto la historia del sitio, ¿no? Buscar iconografía, es decir, imágenes antiguas, ya sea grabados, etcétera, y se encontraron varias fotografías de principios de siglo, sobre todo. Entonces podríamos comprender cómo era, porque tiene unas proporciones muy interesantes, es muy alargada la plaza y tiene construcciones increíbles, un poco tergiversada por esa pérgola que está fuera de proporciones y todo, ¿no? Ahora quedó ahí un monumento que pues, pasa uno, camina y ve el basamento, no ve la escultura, ¿no? Entonces empezamos a visualizar todo el conjunto y a encontrar la geometría, la traza antigua, ¿no? Por las avenidas, los edificios importantes, la Guatápera, las diferentes iglesias. Entonces empezamos a ver, ahí están los primeros dibujos. Los primeros dibujos, la geometría, pero más adelante hay otras. Este ya era la propuesta. Aquí, o sea, eran dibujos a mano libre, ¿no? Porque ya había premura. Aquí vemos toda la geometría referida totalmente al paisaje y a la arquitectura, porque ya se había tergiversado completamente la plaza. Todos los antiguos, todavía yo pienso hasta el Déco Nouveau, el funcionalismo, yo creo que fue que hizo un poco al lado lo que era la arquitectura vegetal, pero todo lo demás corresponde siempre a una armonía y un orden con la arquitectura. Y todo es geometría. Los jardines tienen geometría igual que la arquitectura, tienen proporciones igual que la arquitectura. Son las mismas leyes de los espacios, ¿no? Entonces localizamos toda la geometría del conjunto y lo único que fue seguir esa geometría, que ya existía, pero que estaba completamente tergiversada, ¿no? Entonces cada una tenía un ambiente, remates visuales. El kiosco, ustedes lo recordarán, era gigante, el tambor del kiosco estaba fuera de proporciones. Se tuvo temor de cómo bajarlo, o sea, la gente qué iba a pensar, pero no era útil el kiosco, porque no eran así, no sé, creo que teníamos unas fotos de cómo era al principio y después,
Entonces lo que hicimos fue desarmar el kiosco, bajamos el tambor y todo relacionado con la geometría del octágono. Y al bajarlo, otra vez se armó y cuando se abrió, bueno, yo me acuerdo, los niños empezaron a correr sobre el kiosco, ¿no? Porque le dejamos ahí como 3, 4 escalones. La geometría que nos estaba dando tanto la arquitectura, bueno, primero el paisaje, lo construido, las calles, las visuales antiguas, evitamos algunas disonancias y con ello fuimos empezando a construir los alineamientos de árboles con diferentes texturas. El Parque Nacional nos donó arbustos, helechos arborescentes. Los fresnos se les dio una calidad de vida en las raíces, se les quitó todo el concreto, no alcanzó el tiempo ni el recurso para poder darle un tratamiento fitosanitario ya a la copa de los árboles y empezamos a descubrir nuevamente las visuales. Quizás no se podrían percibir desde antes, pero el paisaje está hecho de visuales. Entonces nosotros, como arquitectos o arquitectos del paisaje, obligamos a la gente a ver lo que nosotros queremos que la gente vea. Y si nuestro bagaje cultural es muy modesto, pues ahora sí es modesta la propuesta, pero si nuestro bagaje cultural es amplio, entonces podemos ofrecer un patrimonio de visuales, ¿no? Y detener las disonancias. Íbamos a retirar los ficus que estaban ahí porque es el árbol nacional de Tailandia. Son árboles que la Unión Internacional de la Naturaleza los considera como invasores fuera de su hábitat, ¿no? Y ahí está toda la geometría. Bien, no, en ninguna arquitectura vegetal en un ámbito urbano no puede estar sin geometría. Si en sí la vegetación nativa nuestra es muy bonita, cuando está ordenada geométricamente es espectacular. Bueno, es en términos generales, pero ojalá podamos ir allá y verlo en situ, ¿no? Así es, Gracias. arquitecto. Seguramente, como bien dice Luis Eduardo, ahora que vayamos vamos a ver la plaza con una perspectiva diferente. Lupita Martínez, que es una de las 115 personas que nos ha seguido por la transmisión de Facebook Live, nos pone gracias por compartir. Aquí Carlos Castillo, que está con nosotros en la reunión de Zoom, dice: increíble cómo se ha perdido esa veneración por los árboles sagrados y tan importantes en la vida misma. Y esto me daría pie, arquitecto, para preguntarle ¿por qué considera usted que se ha perdido esa veneración por los árboles? ¿En qué momento han dejado de ser importantes para nosotros los seres humanos, siendo que son indispensables para la vida? Yo pienso mucho es la educación, ¿no? Bastante la educación. Desde niños en primaria nunca nos enseñaron a venerar un árbol, ¿no? Yo en mi universidad autónoma metropolitana, en la biblioteca, tenemos planos originales de Juan O'Gorman de los años 30. Y las escuelas primarias de los años 30 de O'Gorman había huertos y jardines. Y a los niños les enseñaban a cultivar hortalizas en los años 30. Si hablo de mi ámbito, en la Ciudad de México empezó un crecimiento desmedido en los años 50. Se acelera en los años 60, 70, 80 sobre todo, ¿no? Y es una mancha de aceite que se va sobre todo el territorio y sobre la naturaleza. Se pavimentan, se impermeabilizan los suelos. Ya no tenemos nosotros cuerpos de agua, queda un relicto del 3%. Por ejemplo, nosotros teníamos en el Valle de México alrededor de 1,500 kilómetros cuadrados de agua. Hoy son 1,565 kilómetros cuadrados de concreto y asfalto, ¿no? Todavía yo he identificado hacia principios del siglo XX con Miguel Ángel de Quevedo este aprecio por la naturaleza. Ellos restauraron, Porfirio Díaz, con la filosofía de pensamiento de los paisajes escénicos en Chapultepec. Miguel Ángel de Quevedo donó su vivero allá en Coyoacán y lo nombran director de parques y jardines y creo infraestructura. Miguel Ángel de Quevedo, un gran personaje, el apóstol del árbol, ¿no? Pero ya después, todavía el Decó, Nouveau, por ejemplo, el Decó
En nuestro ámbito se utilizaba mucho las cactáceas, ¿no? El nubó, no se diga, o sea, una vegetación esplendorosa, pero viene el funcionalismo y ahí es donde viene para abajo, ¿no? Y sobre todo esta especulación edilicia que está incontrolable. Y le atribuyo el desastre de arrasar contra nuestra naturaleza a los planes de desarrollo urbano, planes parciales de desarrollo urbano, porque únicamente lo que hacen es la planificación del espacio construido. No tienen ninguna planificación de la arquitectura del espacio público. Es todo el espacio construido. Y vean ustedes los planes de desarrollo urbano. Ponen verde y dicen área verde, porque lo pintan ellos de verde, pero en realidad no es verde, es un campo de fútbol abandonado y todo eso, ¿no? Y todo el urbanismo tradicional deja siempre remanentes urbanos, todo el espacio público es hijo de nadie, nadie lo gestiona, lo administra. En mi caso, en la Ciudad de México, los directores de parques y jardines, ahora alcaldías, ni siquiera pueden distinguir entre un opal y un maguey, ¿no? O sea, son abogados o son contadores y o sea, no importa la naturaleza, ¿no? O sea, es avasallar sobre ella. Este desarrollo desmedido, vemos la deforestación total de la serranía de nuestro Valle de México, que era pino encino o llameles. Ahora arrasaron con todo, son eucaliptos, que es el peor árbol para un ámbito urbano en nuestro contexto. La población se fue hacia las laderas de los cerros. Hoy vemos las noticias del Cerro del Chiquihuite, que ha sido un caso realmente patético, triste, y así va a seguir todo el cerro, se va a estar desgajando porque se deforestó completamente, ¿no? Ningún plan de desarrollo urbano en la Ciudad de México ha evitado este crecimiento desmedido, ¿no? Hacia los cerros. No hay planes del verde en estos programas de desarrollo urbano, no existen, no hay una paleta vegetal específica, cada alcalde o delegado antes, el árbol que le gustaba era el que ponía, ¿no? O el de su compadre o de los viveros que les dejaban lana, era lo que plantaban. Ciudad de México sí tiene un patrimonio arbóreo importante, pero de poca excepcionalidad botánica. Tenemos mucho olmo, tenemos ficus, truenos, eucaliptos, que realmente son árboles invasores, ya lo había mencionado. Y entonces esta falta de aprecio y cariño por la naturaleza, como decía al principio, es falta de una educación importante, ¿no? O sea, y yo les aconsejo nada más vean la estructura biológica de un árbol, el aprecio, el ver un árbol. Yo creo que con eso se gana muchísimo, ¿no? Y en nuestro ámbito urbano, desecamiento de los mantos freáticos y todo. Y hoy día sigue esta situación de desprecio a la naturaleza, ¿no? Se están invirtiendo millones, miles de millones de pesos en un sitio histórico y que se privilegia una cineteca, unos sanitarios, galerías, puentes y puentes y puentes, mientras los árboles están muriendo y eso lo he publicado sobre todo en el periódico Universal, que tiene más aprecio, digamos, por los árboles. En Chapultepec cada vez están cayendo ahuehuetes centenarios porque realmente no les, o sea, los están abandonando, están muriendo por inanición, ¿no? Muy bien, a continuación tenemos la participación de Fernando Ramírez. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Fernando Ramírez de Arellano. Yo estoy en Enes, Morelia, sí, y me interesan mucho los árboles, entonces quería agradecerle muchísimo por esta plática, arquitecto, que me pareció interesantísima. Creo que se adelanta a una serie de inquietudes que siempre he tenido. Pienso que el árbol el interés por el árbol o el estudio del árbol se tendría que implementar como un eje transversal realmente, que atravesara muchas disciplinas. Y una parte de ella muy importante, y también siempre lo he pensado, es esta de las mitologías relacionadas con el árbol y también las iconografías, ¿no? Entonces por eso me encantó, ¿no? Siempre he querido, a ver si luego intercambiamos
estos datos, ¿no? Porque siempre he querido colaborar en algo así parecido. Yo hice un doctorado en arquitectura vegetal en Montpellier, en Francia, ¿no? No propiamente en el sentido en que usted mencionó arquitectura vegetal, que entiendo yo más como arquitectura del paisaje, sino la cuestión de modelos de crecimiento de árboles, todos. Entonces me interesa también toda la parte de la modelación y viendo a los árboles más como un símil de las personas. Me interesó este símil que dice usted, ¿no? Que muchas veces hay personas que han renacido, ¿no? Sin embargo, siento que por su forma de crecer y por la forma de ser las plantas, el símil más adecuado es con las sociedades más que con los individuos. Yo pienso que cada árbol, digo, porque los individuos, los animales somos móviles, ¿no? Y vamos para todas partes. En cambio, los árboles, pues están ahí asentados a un sitio, ¿no? Son organismos sésiles. Y entonces, en ese sentido, siento que se parecen más a las sociedades o a las poblaciones, ¿sí? Porque tienen un asentamiento, ¿sí?, en el territorio, y porque en su crecimiento los árboles, como son una colonia de yemas, ¿no?, de meristemos, van repitiendo muchos patrones que uno puede encontrar símiles con la sociedad, ¿no? Yo, este tipo de ideas como que las he manejado desde hace tiempo, ¿no? Y entonces siento que sí, es una tragedia lo que ocurre en los bosques, ¿no? Pero el problema es que tenemos poco contacto con eso. O sea, siempre decimos, qué mala onda, ¿no? Pero realmente hay no hay un involucramiento realmente de la mayor parte de la gente con lo que es los árboles, con lo que significa un árbol, ¿no? En este sentido, te digo que iconografías y mitologías me parece una parte muy importante, pero y que debería ser parte de un eje para ir metiendo más en la conciencia de la gente, sobre todo en las ciudades, qué es y qué significan, qué significan los árboles y por qué es importante también cambiar toda la visión, ¿no? Creo que cada vez es más importante esto de los ecosistemas arbóreos, urbanos, ¿no? Incluso ya existe un instituto, ¿no?, para estudiar estos ecosistemas, ¿no?, pero que falta mucho avanzar en ese sentido. Sí me parece increíble eso que usted decía, ¿no? ¿Cómo es posible que en todas partes se esté plantando ficus? Y vemos que ficus y más ficus, y es un desastre lo que hacen por todos lados y cómo se llenan de enfermedades, etcétera. Entonces realmente no hay una visión integrada, ¿no?, en las ciudades y todo eso. Entonces, por eso le decía que me parece importante crear como todo un eje, ¿no?, donde finalmente el personaje central sea el árbol, ¿no? Y es todo, ya no le doy más. Muchas gracias, me encantó su ponencia. Muchas gracias. Me da pie a hacer nada más un comentario de lo que usted habló cuando interviene con el arquitecto Salvador Aceves en un plan paisajístico de la ciudad amurallada de Campeche. Campeche se amuralla hasta 1675 aproximadamente. Anteriormente era una ciudad española en forma de cardo de documán, o sea, cuadrada, y sus fortalezas. Pero empezaron a llegar de corsarios y piratas de España y del norte de Europa, digamos de Bélgica, pero llegaban no a robar tesoros, a robar sus árboles. A robar sus árboles, porque ellos tenían todo un bosque antrópico, no era un bosque, no, era un bosque natural, era un bosque antrópico, donde cultivaban el Mactocilum, o sea, el palo de tinte, con el cual se teñían, digamos, muchos de los textiles en Europa, en el siglo XVII, final del XVII y en el siglo XVIII. La caoba, el chucum, el salam, que pintaba, el salam pinta, creo que es rojo, y bueno, estos árboles tintorios. Entonces amuralla Campeche por sus árboles. Eso es interesantísimo. Y luego cuando hice una sobreposición del crecimiento de la ciudad y cómo era el bosque en el siglo XVII y XVIII, es el mismo bosque, nada más que en vez de árboles son casas. Y entonces hicimos todo un estudio de la vegetación nativa
Y fue interesante porque apreciaban el árbol y dijimos que íbamos a meter Chechén y Chacá. Y me dijeron, no, 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 Chechén no, en absoluto. El Chechén y el Chacá son dos príncipes mayas que son hermanos y por una princesa pelean y mueren, ¿no? Entonces uno se convierte en Chacá, que es el bueno, y el malo es el Chechén. Entonces los dos árboles surgen en el bosque naturalmente, y el Chechén uno está abajo y se enroña completamente, pero así se enroña todo, y va uno con el Chacá y con las hojas y el guiche se pone y se le quita. Entonces dije, no, Chacá, Chechén en la ciudad, no, imagínate, todos enroñados, ¿no? Tenemos que tener el otro príncipe a un lado. Y así como eso, la ceiba, ¿no? Que es Ixtabay, ¿no? Que otra princesa maya, bueno, esa es más larga la historia, pero comentan allá en las ceibas, como usted dice, las leyendas que hay alrededor de ella, está la princesa Ixtabay, que el hombre que es mujeriego y borracho pasa por la ceiba y Ixtabay se lo lleva, ¿no? Y desaparece. Entonces me dijeron, no, que porque Campeche iba a desaparecer los hombres, etcétera. Bueno, pero son leyendas interesantes. O la ceiba de Chiapa de Corzo es interesantísimo. Me contaron un montón de leyendas de la ceiba. La ceiba tiene 500 años. Entonces decían todavía cuando no había electricidad ni nada, estaban dos vecinos un poco contentos ya con unos alcoholes encima y no había electricidad y dice uno de ellos, yo voy a esperarme aquí porque me dicen que la pochota se acuesta en la noche en la plaza. Dice, pero ¿cómo crees esas cosas? Sí, yo me quedo aquí. Y el otro se fue, él se quedó y sí vio que la pochota se acostó en la plaza. Y dice, nadie me va a creer mañana. Entonces quitó el paliacate y lo amarró en la rama más alta. Al día siguiente fue y la ceiba ya estaba arriba y el pañuelo. Entonces fue con su vecino, te dije. Dice, te has de haber subido. ¿Cómo voy a subir? Estaba borracho, me mato, ¿no? Y eso, como eso, los ahorcados, bueno, son unas leyendas maravillosas. O en nuestro ámbito altiplano, el ahuehuete son las columnas del Tlaloca, ¿no? Del paraíso de Tlaloc. Y por qué no, bueno, sabinos, ¿no? Les decimos allá en Michoacán. Entonces imagínate ese árbol sagrado, a tambor batiente. A tambor batiente significa que es un árbol que tiene melodías con el viento, que tiene pajaritos y con el agua en sus raíces. Entonces, esta es una melodía del árbol, ¿no? Entonces, vean, no nada más es el beneficio del árbol que está ahí, que da oxígeno. No, tiene es la vida, ¿no? Del planeta. Incluso nosotros los paisajistas acá en mi universidad, a los bosques que están acá atrás de todo el Ajusco y todo eso les llamamos bosques de agua. Son fábricas de agua los árboles. Carlos Castillo comenta, efectivamente, en Ciudad de México les importa más la política que la naturaleza. Participé muchos años en programas de reforestación y fue literal una guerra por no querer plantar especies inadecuadas para la Ciudad de México, incluso contraviniendo la normatividad misma. Luis Eduardo comenta, ¿y qué podemos hacer? ¿Hay algún organismo para solicitar que las plantaciones se hagan de forma correcta o seremos víctimas de la ignorancia y el capricho de quien llegue al poder? Yo tuve el privilegio de colaborar con el arquitecto Felipe Leal, hoy nuestro presidente de la mesa directiva del Seminario de Cultura Mexicana. Él era secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Ciudad de México. Felipe actualiza la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México en 2010. Ya cuando yo llego 2011 empezamos a elaborar el nuevo reglamento. Pero Felipe atinadamente incluye en la Ley de Desarrollo Urbano el concepto de paisaje y paisaje cultural. El paisaje cultural entendido aquellos asentamientos humanos que tienen valores históricos y patrimoniales. Y el otro, el paisaje en general. Al incluir esto en la Ley de Desarrollo Urbano, ya en el reglamento nosotros íbamos a empezar a establecer planes paisajísticos. Entonces sería el plan paisajístico que va a reordenar el territorio tanto antrópico como natural y regenerarlo, ordenarlo o reordenarlo más bien. Después de ello vendrían los planes de desarrollo urbano, los planes parciales, el plan del color, el plan del verde, etc. Pero principalmente la planificación paisajística, que en Europa, yo tuve el privilegio de estudiar en Italia. Los planes paisajísticos exitosísimos son de la Liguria, la Toscana, en Palermo, en donde se está planificando todo el territorio, como los ecosistemas naturales y humanos, no nada más
los planes de desarrollo urbano en México no están esperando la especulación edilicia para cambiar el uso del suelo y las densidades, como sucedió en Veracruz, donde hay casas de 2 niveles enfrente del mar, que es una zona histórica, y el 31 de diciembre del 2017, el Cabildo cambia el uso del suelo y la densidad y hace una torre de 20 y tantos pisos, ¿no? Destruyendo toda la imagen alrededor. Entonces, es mera especulación. Yo pienso que ya no puede seguirse con los planes de desarrollo urbano del zoning de los años 80, sino planificación paisajística. Y ahí es donde viene que por ley se tiene que hacer un plan del verde, ¿no? Y el plan del verde, establecer la paleta vegetal dependiendo de la morfología o de la tipología del espacio público, ¿no? Porque ahora no existe, o sea, cada quien puede plantar lo que se le pega la regalada gana, y que claro, sí tiene miedo ahora la gente de tumbar un árbol, aunque sea un eucalipto, porque cobran 300,000 pesos de multa, y después te dicen, pero además vas a tener que plantar 100 eucaliptos, 20 ficus, 4 jacarandas, de esta otra, casuarinas y truenos. Eso es las multas que ponen, o sea, está peor, ¿no? Entonces es sinceramente un desconocimiento total de nuestra naturaleza y falta de planificación de normatividad, ¿no? La normatividad yo creo que es la que debe modificarse, actualizarse, digamos. El arquitecto Daliro comenta, excelente plática, siempre es bueno seguir aprendiendo y valorando aún más la vegetación, empezando desde su historia. Sí, porque cada árbol tiene un mensaje cultural, ya lo vimos. O sea, están en el territorio y lo importante a través de la vegetación es que ese mensaje cultural continúe, ¿no? En las próximas generaciones. Imaginemos si desaparece la vegetación nativa y endémica y viene toda la exógena, pues realmente desaparecerá parte de nuestra cultura e identidad, ¿no? Fernando Ramírez de Arellano comenta, efectivamente se necesita una paleta vegetal para una paleta arquitectónica. Y bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Adelante, Liliana Flores, por favor. Hola, muchas gracias por esta ponencia. Yo quisiera saber si existe algún proyecto que vincule todo este conocimiento de los árboles, bueno, llamados de poder, pero no solamente los árboles llamados de poder, pero que vincule las propiedades que se le atribuyen para uso medicinal o para uso de bienestar físico, acompañado de las tradiciones culturales vinculadas a ese árbol, y así también como si fuera un mapa de nodos en donde converjan todas estas informaciones. Si existe un proyecto ya, y si no, ¿cómo habría la posibilidad de integrar un proyecto multidisciplinar? Quizá incluso podría ser digital, en el que realmente a partir del toque en cada nódulo se desprendiera, en cada nodo, perdón, se desprendiera este universo infinito de información a partir de cada uno de los árboles. No, no existe. Bueno, Conavio está haciendo muchos esfuerzos, ¿no? Eso sí. O sea, entras a la página de Conavio y puedes identificar a la especie, ya sea por nombre, yo le llamo vernáculo. Los biólogos le dicen nombre vulgar, pero no sé por qué vulgar. Por ejemplo, Sabino no es vulgar, o Agüete no es vulgar, ¿no? Son nombres vernáculos. Y después el científico Taxodium mucronatum, y te despliega una serie de información importantísima. La Conavio, que hoy está disminuida, la han querido desaparecer, le quitaron todo el presupuesto, y el seminario está muy orgulloso porque la semana antepasada le otorgamos la medalla Vasconcelos a José Sarucán, el director de la Conavio. La Conavio realmente es un avance importantísimo para México y América Latina, ¿no? Y no nada más, Ileana, sobre el arbolado, sino también diferentes ecosistemas marinos, etcétera. Entonces, hay que consultar la Conavio y es muy sencillo entrar. Había otra página, nada más que la bajaron de la UNAM, no sé por qué la bajaron, que era sobre herbolaria tradicional.
Entonces entrabas y buscabas, perdón, dolor de estómago, y ya te decía qué árbol o qué planta, pero la quitaron, la bajaron. Y acaba de publicar un libro fantástico Alejandra Moreno Toscano, que es un facsímil del Códice de la Cruz Badiano. El Códice de la Cruz Badiano, también del siglo XVI. La diferencia con los que les mostré ahora es prácticamente una escuela de herbolaria tradicional, ¿no? Entonces te va diciendo para qué cosa es cada arbolito. En el año 2008, no, 2009 hacia el 2010, tuve la oportunidad de plantar enfrente de Palacio Nacional alrededor de 30 plumerias rubras, que también tienen ustedes, nosotros le llamamos cacalozóchitl, no sé ustedes cómo le digan, pero el Códice de la Cruz Badiano indica que si va uno en la mañana, cuando está el rocío y corta las flores del cacalozóchitl y habla de otras plantas, esas digamos, se pueden hacer infusiones en té y se toma y alivia el mal de los gobernantes, ¿no? Pero también si uno se baña entre estas flores, se alivia uno, ¿no? Y los gobernantes tienen más posibilidades de tener, digamos, grandes bríos para poder gobernar. Entonces yo los puse enfrente del Palacio Nacional. Claro, no les dije qué significaba, ¿no? Los árboles. Y Calderón, desafortunadamente michoacano, pero porque me tiró los árboles para hacer luz y sonido en la fachada. Y ahora para poner un árbol ahí es imposible. Pero la Cruz Badiano, yo creo que la página, esto lo publicó la Secretaría de Relaciones Exteriores el año pasado. Es interesantísimo el de la Cruz Badiano. Hay algunas cosas que no deben hacer. Por ejemplo, habla de un huizache, que si uno tiene problemas de ojos y tiene una nube o algo así, o cosas blancas, el huizache dice qué tipo de huizache tiene una espina, pero otras espinas chiquititas, que se pica el ojo, se le da vuelta y se quita la nube. Eso no hay que hacerlo, por ejemplo, ¿no? Y habla de otras cosas sensacionales para todos los remedios, porque recordemos que los mexicanos antiguos eran grandes expertos en la herbolaria tradicional. No se diga el jardín de Huastepec, que respetaron los españoles. Se conservó por siglos, porque era prácticamente toda la medicina que proveía la ciudad del siglo XVI. Fernando Ramírez comenta, excelente idea de Liliana. Muy bien, y antes de terminar este segmento de preguntas y respuestas, una intervención más de alguien que quisiera participar. Pues es todo, señor presidente. Cerramos esta sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, licenciado Alejandro Guízar Murrieta, por excelente coordinación de la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, pues a continuación cedo el uso de la palabra a nuestra vicepresidenta de la Corresponsalía Uruapan, a la licenciada Silvia Martínez Sandoval. Adelante, licenciada, por favor. Creo que tiene el micrófono apagado. Listo. Arquitecto Saúl Alcántara Onofre. Es siempre gratificante tenerlo como conferencista y amigo. Es un orgullo saber de su amor por las tierras michoacanas y escucharle con mucho agrado transmitir su amor por la naturaleza, por los árboles y por su conservación. Siempre será bienvenido y lo recibiremos con un churipo y corundas. Esperamos que la pandemia nos permita hacerlo en un futuro no muy lejano. Los miembros de la Corresponsalía Uruapan del Seminario de Cultura Mexicana lo esperamos para compartir la comida michoacana. Que Dios lo bendiga. Igualmente, y muchas gracias por esta invitación y dialogar con ustedes y transmitir mi pensamiento y mi sensibilidad hacia la naturaleza, ¿no? Gracias, y bueno, yo Uruapan, cuando me mandan ustedes algunas fotos de la noche de velas y
aérea, pues se dibuja todo lo que vimos ahorita en la geometría, ¿no? Dije, qué bonito. Y ojalá en breve podamos estar por allá y poder dialogar tete a tete, o sea, de frente, ¿no? Pues eso ha sido un honor y muy gratificante, por lo menos vernos en pantalla. Así es. Un Sí. gusto verlo. Arquitecto, ya sabe que aquí siempre lo esperaremos con los brazos abiertos. Y yo a la menor provocación estaré por allá. Sí. Gracias, gracias. Muchas gracias, licenciada. Bueno, pues vamos a proceder a la entrega del reconocimiento al arquitecto por parte del ingeniero Sadot García Ponce, vicepresidente también de esta corresponsalía. Adelante, ingeniero Sadot García Ponce. Sí, bueno, la entrega del reconocimiento el reconocimiento ahorita es virtual, pero haremos lo posible porque pronto esté en tus manos. Este reconocimiento dice Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Uruapan, Michoacán. Otorga el presente reconocimiento al arquitecto Saúl Alcántara Onofre, miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana, por la valiosa conferencia titulada Árboles Sagrados. Uruapan, Michoacán, a 23 de septiembre de 2021. Lo firman el licenciado Alfonso Nando Aguilar como presidente de la corresponsalía y el licenciado Alejandro Guízar Murrieta como secretario. Muchísimas gracias, Saúl. No, agradezco muchísimo esta atención y sobre todo muy conmovedora, ¿no? Pero realmente sí es mucho mejor siempre en persona, ¿no? Pero de todas maneras es un gustazo estar, por lo menos, dialogar en estos momentos tan complejos, ¿no? Muchísimas gracias, arquitecto. Bueno, pues quiero agradecer la participación para la promoción de este evento de los integrantes de la corresponsalía Uruapan, a la licenciada Silvia Martínez, al ingeniero Sadot García Ponce, al licenciado Alejandro Guízar Murrieta, a la licenciada Marcela Ceja González, al licenciado Luis Eduardo Quesada Bárcenas, al licenciado Gerardo Mora Camacho, a la licenciada Maripaz Cristi Vera, Blanca Vidales Vega, el ingeniero Manuel Rodríguez Luengo, por su participación y su trabajo. También es de agradecer, muy especial, agradecemos el valioso apoyo de nuestros amigos de los medios de comunicación que nos ayudaron a difundir este evento. Finalmente, estamos infinitamente agradecidos con la sede nacional del Seminario de Cultura Mexicana, quienes nos favorecen con la participación de reconocidos expertos en diferentes especialidades, como es el caso del arquitecto Saúl Alcántara Onofre. Y a todos ustedes, amigos que nos acompañaron, les agradecemos infinitamente. Esperamos que esta conferencia haya sido de provecho y que esperamos verlos pronto en otros temas de la cultura y del conocimiento. Muchísimas gracias. Que pasen muy buenas noches. Un abrazo remoto. Sí, es un aplauso para todos. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a quedarnos de la corresponsalía. Vamos a despedir a las personas que nos acompañaron. Ya prácticamente. Permítame un segundito. Vamos a esperar que...
Muy bien, creo que ya estamos. Muy bien, pues ahora sí ya estamos solitos. Pero vamos a detener la transmisión en vivo, ¿verdad? También.